Buenas noches, amigos, amigas. Estamos nuevamente en este programa de plataforma, espacio de opinión que nos regala el canal TVX. Hoy es lunes 17 de agosto, iniciando nuevamente la semana, esperando que las actividades de este día hayan sido de provecho para ustedes y que podamos en el resto de la semana también eh, llevar a cabo con un feliz término nuestras actividades y lo que estemos planificando. No me canso de recordarles, seguimos en un contexto de emergencia, seguimos en un contexto de pandemia. eh, el virus todavía está rondando, ¿no? En nuestras cotidianidades, en nuestros contextos, y siempre es importante mantener las precauciones, ¿no? Sigamos todas las recomendaciones de todas las autoridades médicas, lavémonos las manos, mantengámonos en casa, eh, todo lo que sea posible, y si es necesario salir por alguna eventualidad o porque realmente necesitamos salir para ir a trabajar, necesitamos salir para ir a buscar la comida diaria, si necesitamos salir de la casa, ocupemos mascarillas, mantengamos la distancia con las demás personas, seamos responsables en nuestra actuación. Es un acto de responsabilidad, es un acto también de cariño con quienes nos rodean, ¿no? Cuidémonos a nosotros, a nosotras mismas, y cuidémonos también a quienes están en nuestro entorno. Creo que seguimos en este contexto donde son los cuidados, son la ternura, es la responsabilidad, es la empatía, es la solidaridad la que nos va a sacar adelante, ¿no? Y es importante que cada uno de nosotros y cada una de nosotras realmente lo asumamos, lo vivamos y lo compartamos. El día de ayer, bueno, antes de iniciar el tema de ahora, sí me gustaría tocar que el día de ayer, el día domingo, hemos visto cómo ha surgido en las noticias eh, el proceso fiscal que hay a partir de una denuncia por evasión fiscal, ¿no? Y creo que es un paso importante que se debe de estar realizando. La evasión fiscal, que quiere decir que son personas o empresas que no declaran o no pagan sus impuestos, eh, le cuesta caro al país, ¿no? Son cerca de 500 millones de dólares que se evaden, por lo menos el año pasado, solamente de IVA, fueron cerca de 500 millones de dólares, ¿no? Y eso implica la mitad del presupuesto que tiene el Ministerio de Educación, por ejemplo. Entonces ya podemos ir viendo todo lo que se está perdiendo, o el costo de oportunidad de ese dinero que se deja de declarar como impuestos. Y es importante el combate a la evasión fiscal, ¿no? A la elusión fiscal también. Ya hemos visto entonces esa noticia del día domingo, ¿no? Donde a una empresa está acusando por no declarar ingresos de cerca de 293 millones de dólares y que implica un no pago de impuestos de 5.8 millones de dólares, ¿no? Eh, ya eso vamos a ver qué tal se desarrolla también, ¿no? Ya en los tribunales y en todas las instancias que deben de seguirse, pero es un paso importante el combate a la evasión. Eso sí, cuando veamos combate a la evasión, esperemos también que sea un primer paso para un combate más profundo a las enormes desigualdades del país y que no nos quedemos solo con esas acusaciones individuales, sino que también podamos ir más allá y es necesario ir viendo todo el tema de estructuras de privilegios fiscales que se le dan a empresas bajo el nombre de incentivos fiscales, donde se les perdonan impuestos a empresas que realmente no lo necesitan, ¿no? Y que podamos sea un paso para comenzar a hablar sobre una reforma fiscal progresiva y sobre todo participativa, ¿no? Una reforma fiscal que permita abordar entre todos y todas, entre la ciudadanía organizada, no organizada, en diálogo constante con las instituciones públicas, tanto del órgano legislativo como del ejecutivo y del judicial. El tipo de país que queremos, el tipo de país que necesitamos,
cuánto va a costar ese país y quién va a pagar por ese país, ¿no? Y eso será la estructura tributaria, la estructura de impuestos a la que le vamos a apostar. Pero eso debe de ser un acuerdo fiscal de país, de participación ampliamente ciudadana, donde no puede ser una discusión solo en Casa Presidencial o solo en la Asamblea Legislativa o solo entre Casa Presidencial y Asamblea Legislativa, sino que tiene que ser un diálogo, un ejercicio de participación con el resto de sectores de la sociedad. Estamos hablando de trabajadores, de trabajadoras de la maquila, de campesinos, de campesinas, de mujeres rurales, de productores agropecuarios, ¿no? De estos jóvenes estudiantes, que es necesario ir abriendo estos espacios, artistas, ¿no? Que son también parte de la sociedad y como tal tienen también derecho a participar en las discusiones y sobre todo en un tema que nos debe de competir a todos, que es la política fiscal, es decir, cómo se financia el Estado y hacia dónde van a ir los recursos que obtiene. Esto lo quería tomar como una introducción, porque hemos venido hablando ya hace un par de semanas de toda la deuda pública, ¿a qué quiere decir de los recursos? Ya, si no alcanzan los recursos, toca tomar deuda. Y hemos venido hablando mucho de esta deuda pública, de la sostenibilidad financiera de la deuda, del peso de la deuda en la producción, de los miles de millones que representa la deuda. Pero también hay otra deuda de la que no hemos hablado, y es una deuda que tenemos como sociedad, ¿no? Que tenemos con la vida incluso, que es la deuda ecológica. Tenemos una enorme deuda como sociedad en cómo estamos tratando el ambiente, cómo tratamos la naturaleza, cómo tratamos los territorios. Y en este sentido me parece importante que ocupar este espacio para hacer un llamado a que exijamos, ¿verdad?, que desde la institucionalidad pública funcionen todos los mecanismos necesarios para eh, que permiten asegurar la sostenibilidad de la vida, en particularmente en este aspecto de la naturaleza, del cuidado del ambiente. Hay un mecanismo, hay un tratado internacional, regional, que se llama el Acuerdo de Escazú, que fue el resultado de una cumbre de las Naciones Unidas en Río de Janeiro y en 2012 se dieron, ahí se salió todo el contexto de los objetivos de desarrollo sostenibles y se dio todo un proceso de diálogo entre países. Y como producto de esos diálogos, en el 2018 surge como un acuerdo vinculante el Acuerdo de Escazú, donde los países decidieron crear este mecanismo regional, que luego cada uno de los países debe de firmar su participación y ratificar su participación en ese acuerdo, porque es un acuerdo vinculante, un tratado internacional, que tiene tres grandes elementos importantísimos para el cuidado de la naturaleza, de los territorios y de la sostenibilidad de la vida. El primero es el acceso a la información pública ambiental. O sea, que las comunidades, que los pueblos, que la ciudadanía tengamos el derecho, se nos asegure el derecho de tener acceso a la información pública ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, hay una empresa, si nos vamos a los registros de regantes del MAG, hay una empresa que está consumiendo cerca de 9.000 litros por segundo o tiene por lo menos permisos para consumir 9.000 litros de segundo por segundo de agua, una empresa del sector cañero, mientras todo el área metropolitana de San Salvador, ANDA produce cerca de 5.500 litros por segundo de agua. Entonces, pues, deberíamos de tener el derecho de saber más de esa empresa, tendríamos el derecho de saber por qué se le han dado esos permisos, deberíamos de tener el derecho de saber todos los permisos de concesiones que hay, ¿no? Y entonces ese derecho a la información pública es uno de los pilares que está que estaría asegurando este acuerdo de Escazú. Que si de repente hay un megaproyecto que se quiere poner en determinados lugares,
las comunidades tengan el derecho o de ir y pedir, ¿verdad? De exigir cuáles son los permisos ambientales, que como ciudadanía podamos tener acceso a conocer todos los estudios de impactos ambientales, todos los estudios que habría de tema de conservación de suelo, de conservación de especies, que tengamos el derecho de tener toda esa información. Ese sería el primer pilar fundamental que estaría asegurado en el acuerdo de Escazú. El segundo es el derecho a la participación ciudadana en cuestiones ambientales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que seamos la ciudadanía, que seamos las comunidades, quienes tengamos el derecho al final de decidir si un proyecto va o no va en determinado territorio, ¿no? Porque aquí hemos visto cómo en muchas ocasiones hay empresas que llegan a ubicarse a varios territorios. Hay algo que no solo pasa en el país, sino que lo estamos viendo mucho en América Latina, en nuestra América Latina, como empresas llegan a colocarse a territorio para buscar algún extractivismo a partir de monocultivos o de minería o de gas, de extracción de gas natural. Entonces, que la misma ciudadanía tenga la capacidad de participar y decidir, al final de cuentas, si ese proyecto de inversión en ese territorio va o no va, ¿no? Y aquí también lo podemos ir viendo, por ejemplo, en comunidades, muchas veces comunidades indígenas de nuestro territorio, porque sí que las hay, que están en conflicto, en abierto conflicto por el uso del agua con empresas de cultivo de caña, ¿no? De monocultivo de caña. Y están en un conflicto abierto, ¿no? Por el control del agua. Tenemos, por ejemplo, el caso de las comunidades en Jiquilisco, donde la alianza Ulúa, Lenca, Nonualco se ha declarado en abierta lucha con las empresas que están ahí haciendo el monocultivo de la caña, donde ya sobre el río Aguacayo se han instalado motores para desviar el cauce del río hacia los cañales, ¿verdad? Y eso le deja sin agua a las comunidades. Y entonces ahí el acuerdo de Escazú permitiría que haya participación de estas comunidades para decir, bueno, miren, tenemos que resolver esto, y obligaría al Estado también a hacerle caso a estas comunidades y crear un proceso, un mecanismo de participación donde se consulte la viabilidad de estos proyectos. O, por ejemplo, el otro proyecto que hemos estado viendo, el proyecto de Valle El Ángel, donde es una construcción residencial en la falda del volcán de San Salvador, de que es un territorio de recarga acuífera para todo el área metropolitana de San Salvador, donde hemos visto que las comunidades de Apopa, de Catapeque, ya están también viéndose afectadas por la falta de agua en la medida que se han aprobado permisos o concesiones para el uso del agua, específicamente a esta zona residencial, y le priva de el uso del agua a otras comunidades que están un poquito más abajo. Entonces, eso implica o permitiría el acuerdo de Escazú que estas comunidades permitan un mecanismo de participación, un proceso de participación para que sean las comunidades quienes al final decidan si ese proyecto va o no va. Ese es el segundo pilar, ¿no? Decíamos, el primero, el acceso a la información pública ambiental, el derecho a la participación en decisiones ambientales, y el tercero es el acceso a la justicia, que los estados aseguren la defensa de los defensores y defensoras de derechos humanos ambientales. Y aquí hay que tener en cuenta que en este país ya hemos tenido mártires en defensa de los territorios, en defensa de la naturaleza. Sin ir más lejos, en Cabañas, cuando estábamos viendo toda la lucha en contra de la privatización de la minería metálica, ¿no? Cuando venía una empresa, quería instalarse ahí para
sacar actividad minera, y solo con la mera exploración ya habían contaminado mantos acuíferos que estaban en las comunidades. Y había todo un proceso de lucha comunitaria para prohibir esa actividad minera. Ya ahí hay mar, ¿verdad? Hay gente, hubieron hombres, mujeres asesinados, asesinadas por estar defendiendo los derechos de la naturaleza, por estar defendiendo el derecho de las comunidades a tener agua, por estar defendiendo el derecho de los pueblos a sus territorios. Y eso no se puede repetir. Hay también denuncias de defensores, defensoras que están siendo atacadas, que están siendo acosadas, que están siendo criminalizadas, ¿no? En cuanto se resisten a proyectos de extracción, eh, proyectos de despojo, a proyectos de acumulación de agua. Y hay defensores, defensoras que se están plantando fuerte desde la fuerza de sus comunidades, desde la fuerza de los pueblos, en contra de esta economía del despojo, y que es necesario asegurarles, ya que los estados les aseguren mecanismos de defensa jurídica, de defensa legal, mecanismos que les aseguren su integridad física, ¿no? Y el acceso a la justicia, en la medida que pueda llegar a pasar algo. Entonces, esos tres pilares son importantes que nos brinda el Acuerdo de Escazú: acceso a la información pública ambiental, derecho de participación en las decisiones ambientales y el derecho al acceso a la justicia y a la defensa de los defensores y defensoras de derechos humanos ambientales. Este Acuerdo de Escazú fue adoptado en el 2018 por los países de la región, pero es necesario que sea firmado, ¿no?, por los gobiernos, ¿verdad?, para decir, sí, le entramos al acuerdo, y luego sean ratificados por cada uno de los congresos, o la Asamblea Legislativa en nuestro caso. En este país, en El Salvador, quien ha asumido la continuidad, o quien le está dando seguimiento a este proceso, es el equipo impulsor del Acuerdo de Escazú, que es básicamente un equipo ciudadano, ¿no?, que no tiene ninguna vinculación partidaria o de organizaciones, sino que es compuesto por ciudadanos y ciudadanas comprometidas con la defensa de la naturaleza, quienes le han estado dando seguimiento a que se firme este Acuerdo de Escazú en el país. Ya se hicieron las consultas con las instituciones pertinentes, ¿no?, que tenían que ver y han dado opinión favorable para la firma del Acuerdo de Escazú. Ya el documento está en manos o en los despachos de Casa Presidencial, y es necesario entonces que el órgano ejecutivo, el presidente de la República, firme el acuerdo para que como país podamos entrar en esa dinámica, ¿no?, de ir recobrando un poco esta gran deuda que tenemos con la naturaleza, con el ambiente, y aseguremos estos tres principios básicos: información pública ambiental, participación en decisiones ambientales y el de acceso a la justicia ambiental. El Salvador tiene hasta el 27 de septiembre para que pueda ser firmado y ser parte del Acuerdo de Escazú, y esperamos que se hagan al respecto todo lo que debe de ser para que se dé esa firma del Acuerdo de Escazú y podamos como país entrar en ese mecanismo regional que nos brinda oportunidades y nos brinda herramientas para la lucha y la defensa de nuestros territorios, en la lógica de la defensa de lo público, lo común y lo comunitario. Buenas noches, amigos, amigas. Un abrazo. Nos vemos el próximo lunes.